Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Núcleo Comunicación del Sureste. Yo soy Raimes Morales y este es su programa Observatorio. Recuerde vernos en vivo a través de NCS Campeche por Facebook Live, aquí con los ecos del bando del carnaval. Estamos en pleno carnaval, hasta que no se diga lo contrario, hasta el miércoles ya Que se gastó, como decimos por acá, se gastó, pero por el momento hay muchas cosas, hay redes sociales están que arden con tantos comentarios de lo que sucedió. Yo me sorprendo cómo estuvo la gente tan enervada en este carnaval. Yo ni salí. Tan tranquilo, qué bueno, pues menos temas. Sí, bueno, pues le doy la bienvenida a las integrantes del panel. Buenos días, Daime, pues siempre es un gusto compartir en el programa con las compañeras, contigo y con todos nuestros radioescuchas. Sí, a la maestra Adriana Ortiz. Muy buenos días, gracias Daimes, con esa enjundia y ese tono con el que empezaste el programa, sin duda alguna aquellos que todavía estaban un poco dormidos. Ya se despertaron. Ya se despertaron y pues bueno, qué bueno, buen día a todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, estamos aquí muy contentos. A la licenciada Eliana Gómez, muy buenos días. Buenos días, Daimes, buenos días a las chicas de la mesa y a quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. Pues sí, comenzamos este lunes y este programa con mucha energía, mucha fuerza. Es lo que nos espera. Abundancia, mucha abundancia. Comenzamos. Hace una semana el Congreso del Estado reformó el Código Penal de la entidad para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Lo hizo en una sesión reservada que la ley orgánica permite llevarse a cabo a puerta cerrada, por lo cual se desconoce y no se informó nada de lo que en ella se trató, aunque esa misma noche la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, confirmó que se aprobó la despenalización y que la iniciativa fue elaborada por la comisión conjuntamente con colectivos y organizaciones. Unas horas más tarde fue promulgada por el Ejecutivo en el periódico oficial del Estado. Las expresiones de rechazo también surgieron. Grupos pro-vida y de la sociedad civil que se manifestaron en contra, marcharon en protesta. Fueron más de 2,000 personas las que llegaron hasta la sede del Poder Legislativo y condenaron a los más de 30 diputados y diputadas de todos los partidos que lo aprobaron con la despenalización. Campeche formaba parte de los más de 20 estados que modifican sus leyes para adecuarlas a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció la no criminalización de las mujeres. En un comunicado, el Congreso indicó que también se modificaron los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado de Campeche, poniendo penas más severas a quien obligue a una mujer a abortar sin su voluntad, cuidando su libre determinación y protección. La pena se incrementó de 5 a 8 años de prisión y cuando mediante violencia física o psicológica de 8 a 10 años de prisión. Esas penas protegen a la mujer y personas de sus derechos reproductivos. La no criminalización de la mujer es un derecho y un mandato judicial en nuestro país. La interrupción segura y legal es un asunto de Estado porque la protección de la salud pública y cuidado de las mujeres y personas gestantes es una responsabilidad. Maestra. Ay, pues, de nueva cuenta, muy buenos días. Buenos días. Este tema que vamos a abordar esta mañana, pues, son temas sumamente controvertidos, temas, pues, hasta cierto punto dolorosos, son temas, pues, que no quisiéramos estar en este, pues, si es positivo, si es negativo. Pues aquí ya se aprobó, ya somos parte de los 22 estados, somos el estado número 23, en que ya no es un delito abortar. Ahora bien, antes de las 12 semanas. Antes Antes de las 12 semanas, ya ninguna mujer puede ser sancionada. Bueno, por una parte, las personas que están a favor de esta situación, pues esgrimen que es con la finalidad de evitar tantas muertes maternas por abortos clandestinos. Esa es una de los comentarios que realizan. En fin, ahora toda mujer puede ejercer como bien dice la maestra Adriana, las 12 semanas, sí. Que quede pues eso muy, muy bien entendido, pues puede ejercer
su derecho de abortar. Yo escuchaba hace unos días una nota de unas activistas que estaban en la organización en la ONU, estaban en la ONU, y para la ONU todavía es un acto criminal, todavía pues no acepta, sino que todavía para la ONU el despenalizar el divorcio todavía es el aborto es un divorcio acto, también lo deben de es un acto. Bienvenido, licenciado Homero Fortes. aquí bueno, representando al sexo fuerte. Exacto. Ahora, ¿Cómo? Ay, Ya empezó la polémica en este programa, Dios mío. pues hacía falta la presencia del pimienta. licenciado Homero. Ahora bien, como dice el refrán, golpe dado, ni Dios lo quita, ya está. Ahora, viene la segunda parte. ¿Estará preparada la Secretaría de Salud para poder abordar este tema, poder tratar este tema? Sería muy interesante escuchar la opinión de la Secretaria de Salud, a ver cómo van a atender estas situaciones, porque no solamente hay que pensar en la ciudad, hay que pensar en las comunidades, en los lugares alejados de los hospitales, y bueno, pues sería muy interesante. Ahora bien, hay que tomar las viejas prácticas, no hay que echarlas a la basura. ¿Cuáles son esas viejas prácticas? Volver a retomar en las escuelas los talleres, los programas de padres, los programas del noviazgo, los programas de pareja y todo aquello que conlleva a que el joven tenga un panorama moderno, porque ya hay muchas cosas que los jóvenes hasta se ríen, pero todo tiene que ser un panorama moderno de las consecuencias, de la responsabilidad que tiene una pareja, ya no ante la sociedad, con ellos mismos. Entonces, con tantas situaciones que se presentan para no tener familia, bebés, antes de poder ser responsables ante un hijo, pues las escuelas deben de bombardear, la Secretaría de Educación Pública debe hacer suyo los programas, el DIF tenía, o no sé si lo sigue ejerciendo, programas extraordinarios tenía el DIF precisamente para amar a tu hijo antes de nacer y todos aquellos talleres que ayudan. Vamos a pensar que entran 30 y de 30 nada más se involucran 5, 6, 7 parejas, pues muy bueno, adelante. Entonces sí, esto no solamente fue la ley que aprobó el Congreso del Estado, pues no sabemos quiénes estuvieron en contra, quiénes estuvieron a favor. Y bueno, ¿y para qué lo vamos a saber? Y claro que sí lo sabemos, ya han estado en redes ahí puestos. Me lo he perdido entonces. Pero Pues, ahora estar involucrada en el carnaval. Ahora viene la parte más importante y la parte de corresponsabilidad social. La Secretaría de Educación Pública, para que obligue, o si no obligue, para que retome con los CEBETIS, los CEBETAS, los CECITEX y todas aquellas instituciones. Y desde luego el DIF estatal, el DIF municipal, que vuelvan, que refuercen sus programas para poder apoyar. Ya no hay de otra. Ese es mi comentario. Como retomando un poco de su comentario acerca de saber si va a estar preparada la institución de salud para poder atender esto, ¿estaremos preparados nosotros como sociedad para entenderlo y poder aplicar ese tipo de reglamentación o leyes? Creo que esa sería otra de las preguntas más importantes que debemos de tener, porque a veces solamente tener una reglamentación no nos hace capaces de poderla entender y poderla ejercer a cabalidad, y creo que eso es lo más importante, entender qué alcances puede tener y en qué casos se puede utilizar. Porque otra de
de los temas que ha causado controversia es el hecho de, como decía la maestra, el poder tener esta educación a tiempo. Y está hablando de preparatorias, pero hay quienes han pedido desde la primaria incluso, porque ahora que hay la información a través de redes sociales, todo esto, como dicen, los temas. Programas de prevención. Claro, y es importante saber qué tipos de programas, cómo se van a ejercer y todo, porque sí hay personas que se oponen, pero contundentemente, a que se dé este tipo de información, Exacto. tal vez por la manera en la que se da, pero hay que analizarlo, hay que pensar y no descartar, porque con esto se previene que pudiera haber el uso de la ley del aborto. Como dice la maestra, si tenemos personas educadas, sí, son temas que le corresponden a la familia, pero si la familia no está informada, si el papá o la mamá no le tocó esta información o no la sabe o no ha podido acceder a ella, a través de esta información que se pudiera dar en los centros educativos, pudieran haber la información o la manera de cómo prevenir todas estas situaciones. Bueno, es algo que también tenemos que involucrar en eso, no es solamente una ley en la cual se permita tener un derecho, porque es un derecho, ¿no?, el poder ejercer esto sobre las mujeres. Hay controversia en este asunto, ¿no? Pero no nos metamos en la controversia, sino en el ejercicio de cómo podemos discernir y ejecutar bien este tipo de herramienta legal que pueden tener, ¿no? Ese es lo que pudiera yo comentar en esto, maestra. Sí, de hecho, Daimes, a quienes nos escuchan, la verdad es que más allá del debate ético, moral, de derechos humanos y demás aspectos que ha estado, no desde el día 24 de febrero, además Día de la Bandera, es el día que se aprobó esta reforma, sino lleva muchos años en la agenda de partidos políticos, en la agenda de organizaciones religiosas, en la agenda de la sociedad civil. Y es un tema que, como dijo Ermelinda, es un tema que divide a la sociedad, es un tema en el que no se ha podido aterrizar coincidencias. Entonces, más allá de opinar y de dar voz a las dos posturas totalmente válidas que existen en torno al tema, yo me iría a dos cuestiones que para mí también son muy importantes, sobre todo porque vengo de terminar una legislatura, de ser diputada local. Y la primera, me llama la atención el procedimiento que eligió el Congreso del Estado. A ver, ¿por qué una sesión reservada? Sí, efectivamente, como tú bien dijiste al inicio y como todos sabemos, la ley orgánica del Congreso lo permite. Hay un artículo que específicamente dice incluso cuáles son las causas por las que debe haber una sesión reservada. Y la mayoría de ellas tienen que ver con asuntos internos del Congreso, tienen que ver con acusaciones a quien sea el titular del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos, a los magistrados, o sea, a figuras públicas o a servidores públicos de alto rango que estuvieran involucrados, a temas de acceso a la información. Y por ahí nada más dejo una fracción que dice que pues aquellos asuntos que a consideración de la presidencia de la mesa directiva, ahí está la puerta, puedan estar la relevancia, y esa es la puerta. También hay que decirlo, esto siempre ha existido en la ley orgánica, no es que ahora se haya hecho para tener pero ya tenía muchos años que no había una pero supongo reservada. yo que por lo polémico. Y hubo una cuando se trató los temas de sanciones al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos por temas electorales. O sea, sí hubo ya una sesión, pero en a mí me llama la atención porque, a ver, las y los diputados, pues, representamos al pueblo, representamos a la sociedad, y tienen que tener voz. Las dos posturas que existen en la sociedad debieron haber tenido voz, esas dos posturas que existen en la sociedad. Haberla hecho cerrada y haberla hecho reservada y sin convocatoria previa o conocimiento previo de la sociedad significa que pues obviamente sabían que se estaban metiendo en un tema complicado, en un tema que no tiene el consenso social, pero también significa que no quisieron escuchar a la ciudadanía, no quisieron exponerse al juicio de la ciudadanía, y a mí eso me parece gravísimo, porque son representantes populares. Segundo,
me llamó la atención también que cada yo vez vi- que se han puesto, les ha ido muy mal. No, yo sé, pero bueno, Entonces, hay que hacer las cosas claro, bien, pero esa hay es que la hacer falta las de cosas oficio bien, político que claro. tienen, entonces mejor no se arriesgaron. No, yo sé, me queda claro, digo, y todos sabemos, pero no es lo que debe ser, Exacto, y la sociedad debe de exacto. estar muy consciente de eso. A Pero ver, además los temas más importantes Claro. para una sociedad y que mi diputado simplemente me cerró la puerta de cualquier partido político, y hay que decirlo, porque lo mismo fue Morena que MC, que el PAN, que el PRI, porque todos asistieron a la sesión Y además, y no sabemos qué pasó. Perdón, Adriana, pero además el justificante que pone el presidente de la Junta de Gobierno, que dice que fue lo dijo en una declaración, no lo estoy inventando, dijo que era para garantizar la seguridad, la libertad de expresión y la mejor decisión de los... Que es la de ellos. Pero de la libertad de expresión de ¿De quién? Porque ¿De la ellos? ciudadanía, de ¿no? los De diputados, ellos, claro, de los claro, diputados bien. estaba hablando, entonces, pues dices, bueno, los que están acostumbrados a protestar, a irse a parar, que no es malo, ¿no? Externar tus No, al contrario, inconformidades parte y de la todo, democracia. cierran la puerta porque ya no les gusta que les protesten, No, ya no. entonces... No, eso es por Los eso mi cuestionen, punto es el procedimiento. No se escuchó a la ciudadanía que se debió haber escuchado a la ciudadanía. Segundo, esta legislatura en particular que hoy estamos viendo, esta legislatura ha sido una legislatura muy vocal, muy abierta, si en la mía, que fue la anterior, había, en el tema de asuntos generales, había jaloneo prácticamente todas las sesiones, en esta legislatura, desde que empezó en octubre fue todavía más fuerte. O sea, no había sesión en asuntos generales que no existieran la intervención de 8, 9, 10 diputados y los temas y eso. Entonces me llama la atención que siendo una legislatura tan abierta y tan aguerrida en asuntos generales, pues haya decidido todos los Claro, partidos que nadie haya dicho, políticos claro. Blindarse Claro. ante el juicio Ahí de la terminó el sociedad. asunto. Y ahí la verdad no me parece, o sea, y tercero, y abona al comentario que estoy haciendo, y tercero, también no solo han subido a tribuna, sino también han sido muy expresivos en sus redes sociales. Y yo me di a la tarea ese mismo día, al día siguiente, de checar, y con excepción de Antonio Jiménez, que hizo las declaraciones, Pero posterior. Posterior. ningún otro Flores Mo, diputado. la diputada Marisela Bueno, Flores ahí Mo. voy a ese punto. Pero Entonces, ella, ningún otro para decir hizo que una no. postura de decir, No la y convocaron. yo, mi Claro. postura es a favor o es en contra, Claro. como usualmente hacen los legisladores. Por eso se blindaron, si no... Claro. Pero ¿quién sí salió? Y ahí me llama la atención, y además mi reconocimiento a la diputada Marisela Flores Mo, diputada del Grupo Parlamentario Morena, que además fue reelecta, porque estuvo en la anterior legislatura, estuvo esta, con experiencia en la mesa directiva, porque fue presidenta de la mesa directiva la legislatura pasada, pues ella sí sale a decir pues que ni siquiera fue invitada a la sesión. No O fue sea, invitada. De hecho, Eso dijo. su Sí. publicación en su red, en su cuenta personal, dice: me acabo de enterar de esta situación y nunca fui convocada. Entonces, uno, me parece muy bien la postura de Marisela en ese sentido. Dos, pues también nos habla que no solo se blindaron, sino también pues escogieron a quienes invitaron, ¿verdad? Claro. Porque Claro, querían que está fuera clarito. diferente. Y yo creo que Con eso estos no votos es... nos dan y... No, pero eso está mal, porque ese no es el Congreso que supuesto. nos merecemos los campechanos. Ese no es el Congreso que se merece la sociedad, sea el tema que sea. Ese no debe de ser la forma de actuación. Y tercero, creo que me vas a cortar porque tenemos que, pero Termino. nos vamos porque es la otra parte que es un poco el tema de la implementación. Bueno, de vamos la a un corte y reforma. regresamos con su comentario. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS.
estamos de regreso aquí en su programa Observatorio. Recuerde vernos en vivo a través de NCS Campeche, donde puede dejar su comentario. Además, la repetición a las 5 de la tarde. Continuamos con el comentario de la maestra Adriana. Muy rápido, porque también mis compañeros, se pone bueno el debate fuera del aire también. Lo otro es, bueno, ya hablamos de la forma y el procedimiento, que me parece fatal lo que se hizo, y que además nadie se haga responsable de su voto. Hay que hacerse responsable de sus votos y hay que decirle de cara a la sociedad cuál fue tu actuar, porque al final refleja tu interés o no de estar en contacto con ellos. Pero también ya, una vez que ya esto está hecho, ya se aprobó, está publicado, pues hay que ver la parte de la implementación. Y hay un tema que ahora tendrán que legislar también, porque Hermelinda hablaba muy bien de la prevención, claro, de la atención y de lo que sigue, pero hay también algo que ha sido muy debatido en este país, que es la objeción de conciencia. Sí. Que es otro tema que en la legislación se tiene que ver y que bueno, nos vamos a enfrentar también a eso. Entonces, esta es una parte de un proceso de reformas que se deberán continuar haciendo, y si no se refuerza la prevención y si no se fortalece la atención, pues yo quisiera que entonces las cosas sí funcionaran bien, pero no va a ser así, y entonces va a haber más daño, más personas afectadas, y creo que no es la solución. Y precisamente con esto del tema de la objeción de conciencia, explicamos al auditorio, bueno, a las personas que nos escuchan, sí, es cuando un profesional, personal de salud, sí, personal de salud, por cuestiones éticas y morales, se niega a realizar, religiosas, se niega a realizar el procedimiento, en este caso el aborto, no solo tiene el derecho. También transfusiones, transfusiones, de sangre, eutanasia. Eutanasia, los temas que el presidente del Colegio de Médicos de Campeche dijo que él está en contra, ¿no? Y es el presidente del colegio. Exacto, porque sí, y esta objeción de conciencia, efectivamente, hay que comentarlo, es esta facultad que tiene todo personal de salud en ejercicio de sus convicciones y sus derechos personales, decir, negarse. Yo no hago tal procedimiento, sí lo hago. Y entonces aquí viene la parte grave cuando hablamos de la zona rural. ¿Qué va a pasar si esta situación sigue sin estar regulada como está, porque sigue siendo tema complicado, y alguien requiere hacer una intervención, un servicio, y simplemente no hay el personal? Entonces, es una serie de cosas en las que se deberá seguir avanzando, y no solamente creer que ya se pusieron una palomita, desde mi punto de vista, incorrecta en la forma, en el procedimiento que hicieron, para decir que ya Campeche está avanzando y ha avanzado. Hay mucho más por hacer, hay que cuidar a las mujeres, sí. Eso es lo más importante, el cuidado a las mujeres. A la salud. A la salud de las mujeres, y eso no se ve de esta forma. Licenciada. Pues bueno, definitivamente este es un tema sumamente controversial. No importa lo que terminemos diciendo unos u otros, porque cada persona tiene su propia construcción que se hace con los principios morales, religiosos, pero académicos, pero sociales, pero culturales. Y eso nos lleva a nosotros definitivamente a tener una postura que es irreconciliable. Por eso, en este tema tan delicado, porque pues siempre lo ha sido, no es este es algo que sí efectivamente se ha logrado una reforma, pero que se viene caminando desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no son cuestiones aisladas, porque realmente se ha hecho un estudio, porque realmente sí se han visto la cantidad de casos que terminan en muerte, pero en criminalizar a las mujeres. Y entonces, bueno, pensemos que esta puesta en la posibilidad de reformar, porque también estas reformas van en dos sentidos. El sentido de hacer más altas las penas a quienes obliguen, a mujeres que obliguen a abortar, y también en ese proceso tan difícil, tan complejo y complicado y tan doloroso de una mujer de tomar una decisión, porque eso también hay que decirlo. No es una carta abierta para que todas vayan y aborten. Eso que quede muy clarito. No es una carta abierta. Tampoco se va a ver eso de que vamos... Claro, que no. Hay que ser claros en eso, ¿no? Y que tampoco vamos a ver que van a las colas. Fila. No hay colas. Simple y sencillamente que cuando se dé ese supuesto, efectivamente
las mujeres tengan el acceso y la garantía de que puedan hacerlo de una manera segura, que es donde cae lo que decía segura, Adriana. libre, Sí, sin temor a que las vayan a encarcelar. Sin que estén amenazadas, ni que Pues estén es un violentadas. trauma horrible. Por supuesto, por eso, llegar al punto de tomar esta decisión conlleva una serie de situaciones y de circunstancias Hasta que las medidas sanitarias. Por eso es que es tan importante el respeto a esa toma de decisión, ¿no? Porque lo que te lleva a tomar esa decisión son muchas aristas, ¿no? Y que no podemos criticar sobre ellas porque no estamos en ese supuesto. Entonces, y cada supuesto es diferente, ¿no? Porque hay muchos, no, bueno, pues entonces porque están de loquillas, no sé, o sea, espérate, cada persona tiene su propia circunstancia y su propia situación. Pero bueno, llegando a ese punto, pues es que no se criminalice la actuación de las mujeres. Y, como bien dice Adriana, aquí lo que nos llama la atención es que cómo se lleva a cabo esta reforma. Sabemos, entendemos que iba a ser polémica, por supuesto. Por cómo se comportaron, obviamente, pues para ellos fue más fácil el Congreso decir, bueno, de manera secreta, de manera guardada, de manera discreta, vamos a tomar esta decisión. Y ahora sí, cabildearon al interior, ojalá que salgan todas las cosas que necesita este Estado, porque ahí sí estuvieron involucrados todos los partidos políticos. Algunos partidos políticos, obviamente, hay diputados que pues dijeron que no los invitaron, o hay diputados que dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y de eso se trata también, de eso se trata un Congreso. No que todos estén a favor o en contra de una situación, sino que se expongan los razonamientos de cada uno de ellos. Los diferentes criterios. Ahora, lo que sí nos gustaría es que así como se cabildeó y llegó a buen término esta reforma, así también hagan todas las demás. Pues sí. Es mucho. Sí, claro, pero veo que si se quiere, se puede. Claro, ya no si los se quiere, ya no los demostraron. Entonces, esperamos esa misma actuación para todo lo que requiere Campeche. Así Ahora, ¿qué no me está gustando? Bueno, se atravesó el carnaval y ojalá y con esto ya bajen los ánimos. Son todas las posturas de odio con sus discursos, con sus expresiones tan negativas que han estado en redes y que también algunos personajes políticos han tomado como bandera y que lo único que hace es enardecer pues a las personas que tienen, como dije, cada quien construidos con sus formaciones, como fuiste criado, pero como fuiste educado, con los conocimientos que tengas, con los sentimientos que imperan. Entonces, sí, de verdad es importante que las personas se respete las posturas de que cada quien tenga, con mucho cuidado, porque propiciar a la violencia y al odio me parece que está muy delicado. Y eso es lo que hemos estado viendo en redes. Sí. Y con personajes también a través, ya déjate la Marcha de la Paz, que bueno, todo el mundo tiene derecho a expresar sus sentimientos y sus posturas, pero he visto comentarios muy fuertes y muy violentos donde estás también asusando incitando a las personas a buscar este momento político para usarlo. Y eso sí me parece muy delicado. Sí. Licenciado Homero. Bueno, yo lo veo esto como una cuestión de seguridad para la mujer, porque pues ya sabemos que por cuestiones que está penalizado, ¿no? Lo hacían clandestinamente y ponían en riesgo su vida y su futuro, ¿no? En caso de que no se murieran, por su futuro, ¿no? Por todo lo que implica este asunto. Y coincido en que pues hace falta que se retome lo que muchas veces se creía y se sigue creyendo en estos gobiernos que no tiene importancia, ¿no? Las pláticas de orientación que se dan en las escuelas
como ocurrió con la educación cívica, ¿no? Que nos ha llevado a donde estamos en estos momentos, porque antes algo que creían así mínimo, que no servía para nada, que estaban detrás de ti los maestros con educación cívica, ¿no? Bueno, los propios funcionarios no vemos que hagan homenajes ahora, ¿no? Entonces los gobiernos ya mandaron a volar a los homenajes, a los personajes históricos, los himnos, los hechos históricos del país, y pues vemos, y en este sentido, pues ahí está la orientación sexual, que tiene que ver, que era un asunto que se veía en todas las escuelas, ¿no? Y que sigue siendo un tabú para muchas familias, lo sabemos, no platican jamás de estas cuestiones que tienen que ver con el sexo, y tenemos ya los números que son negativos, ¿no? Por ejemplo, el otro día unas declaraciones del director del Registro Civil que decía que el año pasado tuvimos más divorcios que matrimonios, ¿no? Entonces eso te habla de cómo viene la sociedad al revés, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que son temas muy importantes que se deben discutir, debatir, reflexionar. ¿Por qué? Pues porque la sociedad necesita estar enterada y ya no ver las cosas como que vienen las elecciones, ¿no? Que ese es el punto al que quiero llegar. Los diputados vieron esto como que les van a dar votos en contra. Entonces, por eso se cerraron y dijeron, vamos a hacer la cerrada, así nos protegemos, nadie habla, nadie dice cómo votó. ¿Y eso qué? Cuando estamos en una sociedad plural, se supone que hay un congreso, una legislatura, la 65 plural. La voz del pueblo. La voz del pueblo, porque ahí lo dice ahí clarito en la entrada, vox legis, vox populi. Entonces, entonces se cierran todos para decir, pues nos protegemos, ¿no? Y para rematar viene, como ya dije, este señor Antonio Jiménez y dice, pues fue para proteger, garantizar la seguridad de los diputados, la libertad de expresión y tener su mejor decisión. ¿Y dónde queda la gente que no está a favor? ¿Y dónde queda la gente que representan? Claro. Sí, claro. Entonces, me parece muy grave que no se escuche la voz de todos, ¿no? Que vivimos en una sociedad, y me parece más grave todavía que quienes les gustaban las protestas, las encabezaban en todos lados, cuando no les parecía algo, tomaban las instalaciones, ahorita tengan la piel muy sensible, no quieran que los toquen, pero pues la sociedad ya sabe que todos están de acuerdo, ¿no? Hay más claro ni el agua. Tenemos una oposición simulada, una oposición que no se opone a nada, se opone cuando le conviene, cuando sus intereses de grupo están afectados, pero una vez más demuestran que les vale la ciudadanía y les vale los ciudadanos, no quieren escuchar a nadie, y siempre va a ser así, o sea, siempre vas a tener un pro y un contra. Claro, en todos los temas. Eso sí hay que escuchar. Y también yo creo que pulsaron lo que dice Adriana, o sea, lo vamos a sacar para tener contenta a una parte, pero mientras que no hagan todas las reformas, todo ese paquete de reformas que se necesita para implementar esta reforma, está en el papel solamente. Efectivamente, porque eso implica, como ya dijeron acá en la mesa, eso implica que mejoren los servicios de salud también. Claro, porque necesita inyección de dinero. ¿Cuánta gente hasta ahorita? Si no hay medicamentos, ¿cómo va a haber? No, ¿y cuánta para gente? esta política pública? Efectivamente, ¿y cuánta gente está en la cola desde hace meses porque no le pueden operar la vesícula, porque no le pueden hacer una operación de otra cosa? Y no solo es en el seguro, es en el ISSSTE, es en la Secretaría de Salud Estatal. O sea, hay una fila enorme de gente que, como bien dicen, no solo va a buscar los medicamentos y le dicen, pues no, tienes que aguantar 15 días más porque no han llegado. Las operaciones oftalmológicas. Sí, sino para las intervenciones quirúrgicas. Si una quirúrgicas. reprogramación llega a más de las 12 semanas, ya no se va a poder hacer, y es una cuestión por un tema de operatividad del sector salud, no por otra situación. Claro. Entonces esas son las cosas que se tienen que prever. Entonces tienen que ver no solo que ya aprobaron esto, sino también aprobarle mayor presupuesto. Pero y como tienen que hacer las reformas en las leyes de cada claro, institución. Y como diputados, pues vigilar también pues que mejoren los servicios de salud, porque tú no puedes aprobar una ley y no dar los elementos para que se lleve a cabo lo que aprobaron. No Entonces, debiera, pero así está todo, por pero favor. que esos elementos se traducen en mayor presupuesto para atender la demanda. Sí. Entonces, hay personas que están haciendo hace un año. Entonces hay que decirle a los diputados, que no nada más ir a decir sí y alzar la manita, sino que también hay que ver
todo lo que esto conlleva para que se llegue a buen fin, porque de nada sirve que estés apruebe y apruebe leyes si en los hechos no se designa el presupuesto, ni hay los elementos, ni el instrumental, ni el equipo, ni el personal capacitado y suficiente. Y lo interesante de eso, perdón, Homero, ahí es importante porque la ley también establece que las reformas que puedan causar impacto presupuestal, como es el caso de esta, deben de tener un documento donde lo diga y avale la viabilidad de la reforma, no en términos de impacto presupuestal. Y seguramente, pues si se reservó eso, pues también se debe haber reservado todo lo demás. Sí, porque además, quedará nada más en papel. Porque además lo aprueban en febrero, cuando ya se aprobó el presupuesto. Claro. Entonces, a esperar otro año a ver si destinan el presupuesto para que esto llegue a feliz término. No es fácil, ¿eh? Pues que no hubiera necesidad porque podría haber la ampliación presupuestal, ¿no? Podría ser. Maestra, ¿no iba a comentar algo? Bueno, saliéndonos un poquito del tema, pero que de alguna forma también es de vital importancia, pues las notas que leí, que muchos campechanos leímos ayer, acerca del problema que hubo en un restaurant bar, en un barcito, en el que una menor pues salió lesionada. Eso también forma parte de la educación que se debe de dar, los talleres que se deben de fortalecer, que se deben de emprender, porque esto ya no es un juego, ni es un hecho aislado. Ya va de por medio, pues, la integridad de una menor. Entonces, pero ahí todos están involucrados, que es lo que decíamos, ¿Qué Adriana. está pasando? Los papás ¿qué hace la menor ahí? En el aire, pues se lo compartimos a Ileana, sí. O sea, es los papás, pero las autoridades donde en un bar están dejando entrar menores. Allá voy, pudiera ser, ¿por qué no? Como se usaba antes, que había una chaperoncita que iba, pero vamos a ver. No importa, pero el bar necesita su identificación. Ahora, en una sociedad que hay leyes, hay reglamentos, hay autorizaciones, etcétera, etcétera. En una sociedad que tiene todas estas situaciones para poner una sanción, el bar tiene que ser sancionado. Y los papás, el bar tiene que ser cerrado. En otro tema vuelve a ser polémico este asunto. Y, ¿no? Vamos a el gerente o lo que sea del negocio, pues revisar a su personal cuando entre y cuando salga, porque pues ya vamos a un corte ahí muy seguido Vamos a un corte y regresamos. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ya estamos de regreso aquí en el observatorio y continuando con los temas. Ya me están sacando la información acá. Sí, confesando. Aquí nadie te está sacando la información. Mis días de bonanza. Cuando ahorita estuviera yo ya yéndome a la playa. ¿Ya ves? Pero bueno. Hoy lunes estuviera yendo a la playa. Bueno, pues continuamos. Recuerde dejarnos sus comentarios a través de NSS Campeche por Facebook Live. Y pues continuando, en una acción sin precedentes, el gobierno federal dio a conocer el pasado jueves que en el marco de los acuerdos de cooperación internacional, el gobierno de México realizó el traslado a los Estados Unidos de 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional, por lo que se realizó su custodia, traslado y entrega formal ante las autoridades que la requieren en diversas cortes de los Estados Unidos. Entre los traslados destacó Rafael Caro Quintero, después de 40 años de ser reclamado por la DEA por el asesinato del agente Kiki Camarena, además de varios descabecillas de organizaciones como los Zetas, el Cártel de Sinaloa y la familia michoacana. Esto en realidad es histórico, porque esto es, aparte de histórico, insólito, porque pues yo al menos es la primera vez que leo notas de esta magnitud. Y bueno, pues eso entiendo que se está haciendo por políticas de seguridad y por algunas presiones que el gobierno de la Unión Americana le está haciendo al gobierno de México, por presiones de los aranceles y algunas otras cosas más. Y yo entiendo que han tenido que ceder
en ciertas peticiones, porque hemos visto que el gobierno de la Unión Americana señala mucho que México no hace nada con las olas de migrantes, y entonces eso perjudica a la vida de la Unión Americana, y que tampoco está haciendo nada por tanta droga que se está llevando a ese país. Entonces, pues esto es insólito, pero como dijo Hertz Manero, que no era una extradición, que era así como un acto de buena voluntad del gobierno ante una petición. Una vuelta a la ley, eso es lo que es. Y me extrañó mucho que Alejandro Hertz Manero quedara todavía al frente de tan importante cargo, con todos los problemas, al menos. con todos los problemas que le Porque Sí, 6 porque años no lo No vimos. lo vimos Guardado. los 6 Que tuvo con anteriores. Estuvo esa- archivado. con esa pobre estuvo familia. Clasificado, clasificado. La señora que metió presa, o sea, ¿cómo es posible? Su cuñada. A su cuñada, cuñada. La cuñada del Era hermano. de Hertz. de Hertz. La señora ya mayor, y ¿Cómo luego no? la hija, ay, por Dios, fue una Chisme. cosa No, terrible no, todo pero lo un chisme que hizo. llegó a No, claro. Por asuntos financieros fue todo eso. herencias. De herencias, qué barbaridad. Bueno, Dinero. entonces, pues, vamos a ver cuál es el resultado de esta situación. El hijo de la persona que fue asesinada, del señor Camarena, su hijo ya es juez. Sí, es juez Ya federal. está Y muy- ya entonces hizo declaraciones. y dio las esposas de su papá, o sea, ya viene la parte sentimental de esta situación. Pues ahora, como es insólito, como es histórico, no se ha visto en mucho tiempo una situación de esta magnitud, pues hay que esperar cómo se van desarrollando Muy las rápido. cosas, porque también se habla de pena de muerte. Claro. Sí, claro. Se habla de sí. pena de muerte, y entonces, pues también la pregunta ¿es posible esto? Claro que es Para con los posible. me- Digo, a ver, ¿por qué va a ser posible? Precisamente porque no fue una extradición. En términos legales, Ujú. si México hubiera mandado a ellos o a cualquiera vía el tratado de extradición, como en México no existe la pena de muerte, por los tratados internacionales que tenemos, Estados Unidos no podía o no puede poner una sanción que en México no existe. Al no haberle puesto la etiqueta de extradición, sino haberle puesto traslado, otros hablan Traslado, de con medidas de seguridad, relocalización, hablan de cualquier otro término, pero han sido muy cuidadosos. Sí. Sí, Tanto las autoridades sumamente. mexicanas como las estadounidenses, y en ese sentido, pues lo que queda claro, y la lectura que tiene que quedar clara, es que al haber sido tan cuidadosos ambas partes en no tocar el término de extradición, es porque sí hay una intención. Claro. Si hay una intención y si hay una posibilidad, y posiblemente esto es una ofrenda al presidente Trump, que firmó sus órdenes ejecutivas. Pues no es y- posiblemente, es una ofrenda. Ya mañana, Para que se bueno, calme. pero mañana ya entra, que se mañana calme, entra pero en yo no vigor lo veo los que se esté aranceles. calmando, Ay, no. también te lo Segundo. digo. No se Entonces, está claro, calmando. está, o sea, las cosas se ven y lo veremos en muy poco tiempo, porque además yo leí en algún medio de Estados Unidos que pues dentro de unos días no solo entran en vigor las tasas del 25% de aranceles Exacto. que el presidente Ay. Trump determinó, sino además se cumplen los 40 años exactos del del asesinato de asesinato. Enrique Camarena, de Kiki Camarena. Y Que él y de entonces, su piloto. seguramente tendrá esto alguna repercusión y querrán de alguna forma hacer y coincidir la fecha con decisiones. Lo que es un hecho es que estos 29 mexicanos, hay que decirlo, mexicanos 29. delincuentes, sí, pero mexicanos al final Puro de cuentas, viejito. fueron ya mandados. No, hay No, gente No, joven. hay gente muy Hay joven. Por hay ejemplo, gente el joven. güero que acaban de agarrar, Ajá, ¿no? Está... es jovenzón, Claro. sí. Ya están ahí, los mandaron con una estrategia también interesante porque los mandaron a 9 ciudades, o sea, los Sí, están dispersaron, dispersos, están pero también los dispersos. mandaron a estados muy republicanos, donde hay jueces muy republicanos, y entonces eso es interesante. Pues sí, La otra cosa porque también, la balanza no se puede mover así nada exacto, más. claro. Otra cosa interesante es lo que tú decías, Hermelinda, que el secretario de Seguridad, Harfuch, lo que dijo es que esta fue una decisión del Gabinete de Seguridad Porque y nadie no una le creyó. decisión de la presidenta. Eso lo dejó con toda claridad.
Otra cosa que a mí me llamó la atención, el comunicado que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos de este tema, pues no reconoce a México para nada en la voluntad, simplemente dice, nos los mandaron, esto, el otro, un comunicado muy escueto, donde no resalta ninguna No le dio línea. su lugar. Sí, la a cortesía la política diplomática, que ya vemos que no existe después de este acontecimiento Trump-Zelensky que vimos hace unos días. La pues, trompeada que tenemos- se dieron. Que terminó mal la Que- visita, Sí, terminó no, mal. claro. Fue un reality show eso. Sí, Tenemos hermosísimo. claro que obviamente eso no existe ni existirá. Y otro tema interesante es que de nueva cuenta hubo acusaciones y la justificación en parte del Gabinete de Seguridad es porque decían o dicen que algunos jueces y magistrados iban a liberar, Porque algunos siempre de están ellos, en porque esas siempre tienen que echar la culpa. Sí. Y al mismo tiempo hay declaraciones del Consejo de la Judicatura diciendo, si eso es cierto, pongan las pruebas, demuéstrenlo y veamos. Entonces volvemos a esta, que Homero decía, esta polarización, los buenos, los malos, unos contra otros, que la verdad no nos La lleva a ley nada y el bueno. orden. Y va a ser interesante, no solo lo que va a hacer Estados Unidos con estos 25 mexicanos que se fueron hacia ahí, sino 29, también ¿no? que 29, perdón, 29. y qué va a pasar en el caso contrario del Mayo Zambada. A ver, cuidado, porque ahí es donde queda la duda que todavía no termino de lograr entender en esta jugada de ajedrez hasta cierto punto. Porque, que están porque haciendo. nos sigue extrañando, por ejemplo, la declaración del que sacaron del refrigerador. Ajá. Gert. ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, pobrecito. Donde dice claramente que ellos ya 4 veces pidieron Ujú. que se los traigan, regrese. y que además se tiene todo el apoyo consular. Ajá, dices, entonces, a ver, espérame. ¿y luego? A 29 los mandas ahora sí que al cadalso Al paredón. completo, con una posibilidad de pena de muerte, y estás pidiendo que te regresen a uno, pero debe ser amigo, te regresen a uno para que no tenga y no enfrente la pena de muerte ahí. Entonces, a ver, espérame, esta parte va a ser muy interesante lo que viene en los próximos días y lo que vamos sí, a va a ver, ser. pero es un hecho sin precedentes, es complicado el tema, y el único, entre comillas, positivo que veo es que se esperaba que después del traslado, que además 3.500 elementos de seguridad, o sea, yo escuchaba la cifra que daban y decían, pues, ¿de qué tamaño está el control en este país del crimen organizado para que tengas que disponer 3.500 elementos para que este traslado se haya dado seguro? Pero lo más importante es que tampoco hubo un incremento de la violencia como se prevía, tanto Estados Unidos como México, y bendito Dios, porque pues al final claro. son vidas las de... Pues eso te demuestra que Pero sí es... se cayó un Todo bien helicóptero. tranquilo, que No, mandaron al otro No, grupo. que está bien, que cuando cortan las cabezas de verdad, Ujú. pues ahí sí le piensan, ¿no? Porque ya están pensando de que puede haber una incursión, o de que ya va en serio, de que haces algo como y te vas para allá de una vez, ¿eh? Porque, sí, porque, ¿qué pasaba acá? Que te decían, bueno, agarraron a pero ahí subió el otro líder y ahí vienen otros 4 que ya están para ser líderes, ya están preparaditos y todo, pero ahorita ya vieron que es en serio, de que si te agarran, pero subiéndote al avión de directo a Estados Unidos, ¿eh? Hemos Entonces, estado viendo Mira, muchos la verdad de las acontecimientos cosas nacionales. es que nosotros teníamos muchas expectativas con este tema de la seguridad. Y hemos visto Que sí hay cosas. que sí Claro, se están que se- haciendo por cosas supuesto. y hay que reconocerlos. Que también nos están chicoteando y nos que están que ahí está la No raya, importa, que ahí está no la raya importa. pintada con el anterior gobierno, pero así de grande. Total. ¿no? Se habla también, Totalmente. aunque no sé si es oficial, que se cayó un helicóptero Bueno, se han caído varios, pero... con personas que participaron en este Sí, momento. pero bueno, al final de cuentas estamos viendo acciones y acciones reales en contra del crimen Y organizado. no solo Y no esa, solamente las- la las detención, incautación exactamente el desmantelamiento Destrucción de de laboratorios. Lo laboratorios. que nos demuestra es que cuando se quiere, se puede. Ahí está. Y este gobierno lo está haciendo. Lo está haciendo.
Sí, lo No, está no haciendo. como quisiéramos, pero lo está haciendo Pero mucho lo está mejor. haciendo. Por Mucho supuesto, mejor, mucho pero mejor. y además imagínate, Sí. en 6 años, ¿cómo creció Claro. el Por problema supuesto, delictivo por de nuestro supuesto. país? Entonces Carta abierta. va la presidenta a marchas Al forzadas grado que para poder denigraba, recuperar denigraba, lo espacios. vimos en imágenes, cómo pateaban a los guardias nacionales, a los elementos del ejército. Le perdieron el perdieron todo respeto a el la respeto. Pues ya por- se lo están ganando Sí. porque lo que están haciendo. Pues la sí verdad, hace que se aplauso lo de ganen. pie para la Sí, y la- presidenta y su y equipo, la cosa es porque que sí lo están aquí- haciendo. Pues Trump Para le echa mí la bien. culpa a todo México, pero mucha culpa tienen ellos que dejan pasar las Ah, drogas, claro, que y dejan pasar las dejan armas, pasar- La situación en Estados Entonces, Unidos es terrible con el Las consumo mismas de- garitas Claro. están Bueno, y lo que coludidos. también dice la presidenta, Sí. en nuestro país todos los delincuentes están llenos de armas. ¿De dónde? Claro. De ellos que no Estados están cuidando Unidos. las aduanas. Claro, Entonces, Era uno. y ciertamente es ilegal esto pero pues en Estados Unidos también hacen las cosas y dicen, por ejemplo, ¿cuántas veces no vimos los escritos del Chapo donde decían que no le dejaban ver ni el sol? Decían, y los derechos humanos, y decían que Estados Unidos, bueno, y tú Pobrecito. tampoco pensaste cuando te escabechabas a medio mundo de los derechos humanos, ¿no? Y es una realidad, entonces, quizá lo veamos mal porque es ilegal, por toda la explicación que daba la maestra Adriana, pero te está demostrando No, que sí. cuando te llevas a las cabezas, ¿cuál es el resultado? Y la víspera. No hay esa violencia de que iban, no, ¿por qué? Porque están viendo que va en serio. No hay nada de que te van a encerrar y hay mucha posibilidad de que con la corrupción Bueno, que hay ve en los El Salvador penales. con Salgas Bukele, si corriendo. estuviera Carlos acá hablaría de Sí. Bukele. Salgas corriendo, Y como no ha cayó habido- aquel y no hubo helicóptero cuando otra salió man- Kaplan no de la cárcel. hubo ¿Qué otra tal manera de está bien? aquietar, Sí. Sí. nada más que con esa Claro, y se fuerza acabó del la Estado. delincuencia. Cuando salió Kaplan con el helicóptero decían, esto es una película, eso es una Es una película, lo película. nunca Pues, visto. real. Aterriza el helicóptero y sale. Pero, y véanlo ahí no te necesitan estar en lugares alejados los penales, ahí están en pleno centro y no se escapan. ¿Por qué? Y en cambio aquí pues hay mucho, ya lo sabemos, que hay muchas probabilidades de que ingrese y salga cualquier día, porque está lleno de corrupción los penales, ¿no? Y si no está lleno de corrupción, ¿cómo explicamos que hayan celulares adentro, armas y todo? Pues ahí no, entonces a eso sí le temen, porque dicen, vos si nos agarran, directo, nos vamos para allá y ahí sí Y es no una hay- prisión de verdad. y es una prisión de verdad. También hay de todo. De todo, Tampoco de todo. los... Pero, Tampoco pero, está muy así, dulce la sí. pero saben a dónde los ubican, ¿no? Como dijiste, los ponen en No, otros la lados verdad y es ahí, buena estrategia. y ahí Y no van ahora, a... y ahora se Y con cuidarán puro también, juez, el personal de las cárceles de ahí se cuidarán mucho de no cometer ningún pecado, porque tienen encima. Claro, pero la realidad es que esto no se va a terminar si los dos países no hacen su parte, ¿no? Mientras Estados Unidos no haga su parte en frenar el tráfico de armas y de drogas, pues México tampoco puede hacer todo. Así es. Así es. Sobre todo porque lo que hemos dicho, se ha dejado crecer el mal. Y ahorita pues se está combatiendo, ya hay se está viendo con hechos, ¿no? Ahora Se sí está hay una viendo con estrategia. hechos, ¿no? Así Algo es. hay que aplaudirle a este gobierno, es que sí se ve que está combatiendo el crimen organizado, ¿no? Y sí vemos que ha disminuido en estos días, le han bajado, y eso es una buena señal de que esto puede ir mejorando conforme Ojalá, Da esperanza, ojalá, sí, ojalá. nos da Da esperanza. Es un clamor No nacional. no transcurre esto. además el primer año de este gobierno, ¿eh? Es un clamor Estamos nacional. todavía en eso. Sí, Y ya claro. y hay una... Y hoy dijeron eso y no está don Carlos. Hoy no está don Carlos. No está Ya don lo Carlos. ves. Don Pero Carlos ya estuviera el tema de contento. seguridad ya lo habíamos... ¿Qué me lo está reconocido, diciendo por el no es la chícharo? primera- Vamos a un corte y regresamos. No es la primera vez que... No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Ya estamos de regreso aquí en su programa Observatorio y continuamos. Pues No vayas a sacar otra revelación tuya, por favor, ¿eh? Sí, Por ya ves que me favor. pusieron nervioso. Por favor. Continuando con el tema, el Senado de la República con mayoría de la 4T, Morena, PT y
Partido Verde, modificó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con el nepotismo y la reelección, aunque la presidenta pretendía bloquear desde la elección de 2027 la posibilidad de que se herede un mismo cargo entre familiares. Los senadores dispusieron que sea hasta 2030 y así fue ratificado en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde Morena también tiene mayoría a pesar del revés en su propuesta. La presidenta dijo que lo importante es que va a quedar que la Constitución a partir de 2030 y quien lo haga en 2027 se verá muy mal. Dijo también que espera que su partido esto no ocurra. En ese sentido, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que va a proponer una reforma en sus estatutos para evitarlo y aplicarlo como lo propuso la mandataria a partir de las elecciones próximas. Licenciada, comentarios rápidos. Pues mira, otra vez vemos cómo los políticos sí se ponen de acuerdo para lograr algo en lo que sí tienen interés, ¿no? Desgraciadamente, para empezar, es una propuesta de la presidenta, que además de las iniciativas, pero además compromiso de campaña, donde además pues esperábamos, porque es una iniciativa muy buena, que se la respetaran íntegra. Y no hemos le movieron visto una coma a la de López, a las iniciativas ninguna de coma. López Obrador. Entonces, sí vemos acá este comportamiento que a los ciudadanos no nos cayó nada bien, no nos pareció, que claro, todavía no concluye el proceso legislativo, y en este proceso legislativo hemos estado viendo los estiras y encoges de muchas de los personajes políticos que forman parte de estas cámaras. Esperemos que sí se quede para el 27, porque el espíritu es que realmente ese es el sentir de los ciudadanos, que ya no exista esta presencia. Este abuso de poder. Exacto, O sea, la presidenta se dio cuenta, y es un reto que le están haciendo, porque eso Terrible. es un reto que le hacen. Una vez La más. presidenta se dio cuenta que las familias de Morena no están dispuestas a ceder el poder. Por supuesto que no están Más que dispuestas. claro el mensaje. Claro, más que Así es. claro, ¿no? Así es. Entonces, es un reto para la presidenta, y qué bueno que ella sale a decir, pues se van a ver muy mal. Ujú. Pero bueno, a ellos no les interesa verse mal. Lo que les interesa es que haya seguir pan en el EC. y chile en el coco. Jesús. No, sí, pues coincido con lo que se ha dicho, es un reto, es una falta de apoyo a la presidenta, me parece una extraordinaria iniciativa que de hecho debía de ser aprobada así sin moverle ninguna coma, no lo hicieron, qué lamentable que tenga que salir la presidenta de Morena, la Luisa María Alcalde, a respaldar a la presidenta desde la otra perspectiva, pero al final pues queda, si no lo reforman en los estatutos, que yo lo veo complicado que vaya a suceder, al final va a ser algo voluntario y pues quedará en, como dice la presidenta, pues se verán muy mal, pero es un clamor ciudadano, coincido con Ileana, y lástima que algo tan valioso, pero al mismo tiempo qué preocupante que buenas propuestas que la presidenta está llevando a la Cámara, no ha habido una que le pasen completita, se las han modificado todas a los intereses de los grupos al interior del Senado y al interior de la Cámara de Diputados. Y así no deben de funcionar las cosas. Estamos viendo otra forma de hacer política, pero esta es una forma que no beneficia a nadie y es complicado y sobre todo delicado, muy peligroso. Y otra vez volvemos a que criticaron tanto en el pasado cuando se rumoraba, pero así fuerte, de que Marta Sahún iba a suceder a Vicente Fox, y ahorita vemos que ellos pues sin ningún problema, ¿no? Cuando la presidenta emitió esa reforma aquí en el programa, también se comentó y yo externé que un aplauso de pie para esta mujer con visión política, con una nueva forma de manejar el país que tanta falta le hace, modificar muchas cosas. Entonces, no es posible que los vividores del sistema, y no de este, ni esta no tengan congruencia con la democracia. ¿Qué están manifestando? Que les interesa a ellos, sus grupos y sus familias, y no el bien común. Así que además la están presidenta manifestando, maestra, que son herencia y que no le deben nada a la presidenta. Eso entonces, nada más lo que les falta a la presidenta, que es extraordinaria su postura de la presidenta, pero nada más le falta agregar 2 o 3 palabritas, que son
traidores de la Cuarta Transformación los que se están oponiendo a que surjan estas modificaciones. Con eso concluyo. Ay, maestra. Contundente la maestra. Bueno, pues le agradezco a los integrantes del panel por haber venido el día de hoy. Hoy es lunes, tradicionalmente, durante estos días de mojadera, de mojarse, echarse agua. Pero ahorita les recordamos a la gente, échense agua o llenen globos. globos. Hay fresquecito, pero bueno. Hay fresquecito, un calor espantoso. Yo lo siento así. Hay que sacar el toro Estamos petate, acostumbrados. hay que bailar, hay que hacer mañana, algo. maestra, mañana. El toro petate. Mañana los voy a Pues seguir. Todos los integrantes del panel le voy a tomar video. Un carnaval con mucha pues a mí me gustó mucho los grupos organizados, me encantaron. Mucho muy Y tranquilo. me gustó que salieran personas de todas las edades, salían abuelitas, bisabuelitas, bailando. Estaba yo viendo políticos, todos. Estaba yo viendo por el Face el sábado de banda y yo pensé que era el toro petate que había, no era a los que agarraron ayer el bando, lo estaba subiendo Jesús. a la Bueno, pues paila. muchísimas gracias. Disfrute con responsabilidad estos días. Moderación, cuidado de las personas, no solamente de los menores, sino también adultos mayores, de personas con el abuso de sustancias. Por favor, todo con mesura. Deseamos verlos la próxima semana. Nos vemos. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.